A continuación, resolveremos el ejercicio 3 de la unidad 3, el centro de masa de tres partículas. El ejercicio dice así: un sistema consiste de tres partículas ubicadas como se muestra en la figura. M1 igual M2 igual 1,0 kilogramos y M3 igual 2,0 kilogramos. Encuentra el centro de masa del sistema. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este ejercicio. Son tres partículas aisladas unas de otras y están colocadas en las posiciones que se indican en la figura, donde tenemos que son posiciones en un eje X y un eje Y. O sea, estamos hablando de posiciones en un plano. Tenemos la masa de la partícula 1, la masa de la partícula 2 es 1 kilogramo y la masa de la partícula 3 es 2 kilogramos. Tenemos que encontrar el centro de masa, que intuitivamente debemos imaginar que debe estar en una posición que va a abarcar un promedio entre las tres partículas, pero que vamos a ver que no solamente depende de las posiciones de la partícula, sino también de las masas de esas partículas. O sea, las masas de ellas también van a determinar dónde va a estar el centro de masa de ellas tres. Para poder determinar lo que nos piden acá, debemos recordar cuál es la ecuación que se usa para hallar un centro de masa. Y usaremos esa ecuación para la posición en X y para la posición en Y, porque tenemos que considerar que aquí estamos hablando de un plano, por lo tanto vamos a tener que hallar la ecuación para la coordenada X y para la coordenada Y. Entonces, inicialmente planteamos la ecuación para la coordenada X. En X del centro de masa es igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria de MI XY, donde esta sumatoria de MI XY se refiere a la suma de todas las masas multiplicadas por las posiciones. Si colocamos esta ecuación en el caso específico, tenemos que son tres partículas, por lo tanto sería M1x1 más M2x2 más M3x3 sobre la suma de M1 más M2 más M3. Si yo sustituyo, tendría que usar solamente las posiciones en X. Y las posiciones en X, vamos a ver que para la partícula 1 tenemos que X es igual a 1. Por lo tanto, tenemos aquí 1 metro por 1 kilogramo, que es la masa de la partícula 1. Aquí tendríamos 1 kilogramo por 2 metros en la partícula 2, porque la partícula 2 está en X igual 2. Mientras que la partícula 3 está en X igual 0. Fíjense que el eje X que va en esta dirección tiene a la partícula 3 en el X igual 0, la partícula 1 igual X igual 1 y la partícula 2 en X igual 2. Y eso lo debemos sustituir ahí junto con sus masas sobre la suma de las tres masas, que es 1 más 1 más 2. Si yo efectúo esto, entonces tengo que arriba tengo 3 kilogramos metros sumando 1 más 2 más 0 sobre 4 kilogramos y eso me da 0,75 metros. A continuación tengo que hacer lo mismo pero para la coordenada Y. Cuando revise la coordenada Y debo considerar que la coordenada Y va en esta dirección y en esa coordenada Y las partículas 1 y 2 van a estar en la misma posición que es 0, mientras que la partícula 3 está en la posición 2. Entonces, yo planteo la misma ecuación, pero para la dimensión, para la coordenada Y, y tengo M1 y 1 más M2 y 2 más M3 y 3 es sobre M1 más M2 más M3. Sustituyo los valores y aquí debo recordar que tanto la partícula 1 como 2 están igual 0, por lo tanto son 0 acá por sus masas, y la partícula 3 está en 2. Por lo tanto sería 2 kilogramos, que es la masa de la partícula 3, por 2 metros, sobre la suma de las masas, que nuevamente es 4 kilogramos. Si sustituyo acá los valores, se calcula acá, sería 2 por 2 más 0, que sería 4 kilogramos metros sobre 4 kilogramos, y eso es igual a 1 metro. Una vez que tenemos esto, entonces podemos determinar dónde está el centro de masa. El centro de masa se define como la suma de XCM y más ICMJ, donde hay que recordar que
I y J se refieren esto a la dirección en X. Esto es el vector unitario de la dirección en X. Y esta es la dirección en Y, que este es el vector unitario de la dirección en Y. Por lo tanto, tengo que tener los centros de masa, el centro de masa en X por Y, más el centro de masa de Y por J. Entonces, igual, aquí en Y me dio 0,75 metros, por lo tanto es 0,75 y en J me dio 1,0 J, eso por metros. O sea, aquí tengo que sustituir lo que me dio en X, aquí tengo que sustituir lo que me dio en Y. Y eso sería 0,75 más 1,0. Ahora, ¿dónde estaría este centro de masa? Tendría que entonces desplazar 0,75 hacia el eje, la coordenada X. Fíjense que aquí está el 1, 0,75 está más o menos por acá. Y en la coordenada Y se desplaza 1. Por lo tanto, el centro de masa va a estar en esta posición que representamos ante aquí. ¿Okay? Como pueden ver, el centro de masa está colocado en una posición promedio entre las tres partículas, donde hay que recordar que esa posición fue calculada no solamente por las posiciones que tienen las tres partículas. Si las masas de las partículas hubieran sido otras, entonces el centro de masa hubiera variado. Si la masa de la partícula M3 se aumenta aún más, seguramente el centro de masa se va a acercar más a ella. Si las masas de las partículas 1 y 2 se aumentan más, entonces seguramente el centro de masa se va a acercar más a estas otras. Entonces, una vez considerando eso, hemos terminado este ejercicio.